Ok, bien hermanos, buenos días, como les dije, un privilegio estar nuevamente acá enseñando otra vez la palabra del Señor. Eh, Siempre es un privilegio estar acá, también estar detrás de cámara, como lo estamos haciendo con la escuela dominical también. Y a propósito, le paso un aviso, hoy comenzamos un nuevo libro, un nuevo estudio, muy interesante, muy contingente, que eso es lo más importante, que tiene que ver con el Apocalipsis. Hoy día comenzó la primera clase, después de harto tiempo donde estuvimos estudiando Cristo en cuadros. Así que hermanos, yo le insto para que aproveche ese material, aproveche que nuestra iglesia provee de enseñanza de la Biblia, no mitos, no noticias, sino que siempre de la Biblia. Así que para que ocupe ese material, ingrese a YouTube y pueda aprender de lo que dice la palabra del Señor. ¿Ok? Y está en el grupo de la oración de las mañanas. Siempre se envía... Sí, hoy en la mañana ya se envió el primer link, así que para que lo disfrute. No se quede solamente con esto. De verdad le digo, aproveche que nuestra iglesia provee de enseñanza de sana doctrina. ¿Ok? Bien, hermanos, dicho eso, le quiero corregir algo, pastor. El pastor dijo que no iba a haber ningún joven el próximo domingo. ¿Cierto? Yo voy a venir el próximo domingo al menos. Ya, no sé si usted va a venir. Hermano Ángel, ¿usted va a venir? Ok, va a estar lleno de jóvenes entonces también acá. Jóvenes de espíritu. ¿Ok? A pesar de las canas, a pesar de las arrugas, todo. Jóvenes de espíritu. ¿Bien? Bien, comencemos orando entonces para que el Señor bendiga su palabra y para que abra nuestros ojos espirituales. Y sobre todo, hermanos, para que cuando salgamos de esa puerta, salgamos con ganas de cumplir lo que dice la palabra. No para que acumulemos conocimiento intelectual. ¿Ok? Oremos entonces. Señor mi Dios, Padre Santo, gracias estoy por este día, Señor, por este privilegio de enseñar nuevamente tu palabra. Te pido por mis hermanos, Señor, para que juntos todos, Señor, yo también podamos entender lo que quieres decirnos, Padre Santo. Y no solamente entenderlo, Señor, sino que llevarlo a la práctica, que es lo más difícil, Señor. Te pido por los que vienen en camino, que puedan apurar sus pasos para que lleguen y no se pierda la bendición de aprender de tu palabra, Señor. También para los hermanos que están conectados online, que también pueda caer bendición sobre ellos, Señor, con este mensaje y con esta palabra, Señor. Te pido todas estas cosas, Señor, y permite que solamente hable palabra tuya, y te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hermano, perdón, se me había olvidado. ¿Cuál de los dos es mío? Este, gracias. Perdón, hermano, que tenía un poquito de catarro. Ok, bien, le invito a que inmediatamente vayamos a Malaquías. Usted va a decir, ya viene este hermano nuevamente a hablar del Antiguo Testamento. Ya nos va a hablar de un libro que ni siquiera sé encontrar en la Biblia. Bueno, acompáñeme a Malaquías, por favor, hermano. Un libro antes de Mateo. El libro de Malaquías generalmente es conocido por el sol de justicia, porque ahí está la profecía que dice, al final de Malaquías, que nacerá el sol de justicia, haciendo referencia al Señor Jesucristo. Pero no es lo único que enseña Malaquías, y aquí lo vamos a ver. Acompáñeme al capítulo 1 de Malaquías, desde el versículo 6 al versículo 14. Y fíjese en los detalles. Dice así: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros, pero
¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia de vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano, dice Jehová? Maldito el que engaña, el que teniendo macho en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. ¿Qué le parece el texto? Fuerte, ¿cierto? Es muy fuerte. Bien, ¿cuál es la explicación histórica, el contexto histórico de Malaquías? Malaquías, en el tiempo que se escribió Malaquías, es posterior al retorno de Israel desde el cautiverio. Vale decir, hace pocos años ya habían nuevamente vuelto a construir el templo de Israel, el templo de Jerusalén, y también habían nuevamente reinstaurado el culto levítico que había pedido Dios en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Por lo tanto, ya pocos años después, ese culto a Dios, ese culto que debería ser pulcro y santo, estaba menguando. Y lo podemos ver en el versículo 6 y 7, donde empieza la queja de Dios. Hay una queja de Dios aquí. ¿Ok? Usted dirá, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿O qué tengo que ver yo en esta historia? ¿A mí qué me compete todo esto? Déjeme decirle, hermano, que todo lo que vamos a leer hoy y todo lo que está pasando acá tiene que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque acá hay un cuadro bien marcado, bien simple y bien específico para una persona o para un grupo de personas. A mí me gustaría saber, sin que lea nuevamente la Biblia, si usted se dio cuenta a quién le está hablando Malaquías acá. A los sacerdotes. No le está hablando al pueblo completo, solamente le está hablando a un grupo de personas que son los sacerdotes. Vale decir, el top, la élite o la élite, como dicen algunos, de la parte religiosa del pueblo, a los que deberían ser impecables, ¿cierto? A los que no deberían tener tacha, los más bacanes, como decimos acá en Chile, ¿cierto? A nivel espiritual. Entonces, a ese grupo de personas, el Señor a través de Malaquías le está hablando. Sacerdotes. Y usted dirá nuevamente, ¿qué tienen que ver esos sacerdotes conmigo? Bueno, yo le voy a demostrar algo acá. Acompáñeme a Apocalipsis 1:6 para ir bajando a tierra lo que vamos a aprender hoy. Acompáñeme a Apocalipsis 1, versículo 6. Vamos desde el 4 mejor. A propósito, Apocalipsis es el nuevo libro que estamos estudiando en la escuela dominical, así que paso el dato también para la gente de online, para que lo estudie. Vamos allá. Versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Sacerdotes, dice acá. Versículo 6 dice, nos hizo reyes y sacerdotes. ¿A quién está hablando acá Juan? Versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. A los salvados, hermanos. Acá Juan lo que dice,
por medio del Espíritu Santo, dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Por lo tanto, yo le voy a pedir, hermano, acá que usted, ahora que vamos a estudiar esta porción de Malaquías, piense que el Señor le está hablando a usted, a nosotros, porque somos sacerdotes. Quiéralo o no, si usted es salvo, usted es un sacerdote. Y para confirmar, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted es un sacerdote? Levánteme la mano los que son sacerdotes acá. Bueno, hay algunos que no son salvados, parece acá, porque no levantaron la mano todos. Pero bueno, después vamos a hablar. Bien, hermanos, capítulo 1 de Apocalipsis se escribió a las 7 iglesias en Asia, ya lo dijimos, por lo tanto le está hablando a creyentes, a salvados. ¿Ok? Y la Biblia habla de dos tipos de sacerdotes, para contextualizar el tema. Los sacerdotes levíticos del Antiguo Testamento y los sacerdotes espirituales del orden de Melquisedec, que eso lo estudiamos hace un tiempo también en la escuela dominical. ¿Bien? Entonces, ¿quiénes eran esos que fueron hechos reyes y sacerdotes? Según Apocalipsis, nosotros, del orden de Melquisedec, sacerdotes espirituales. ¿Bien? Acompáñenme a Efesios 2:13. Esto es solo introducción, hermano, todavía no nos metemos en el texto. Efesios 2:13. Fíjese lo que dice. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que nosotros antes estábamos lejos, como dice textual acá, y hoy tenemos entrada directa con Jesucristo, con Dios, porque somos sacerdotes. Y fíjese que el rol de sacerdote, del sacerdote levítico, a quienes le está hablando Malaquías, sencillamente el rol de ellos era ofrecer su vida en servicio, ofrecer sacrificios de ofrenda o de paz y tener acceso directo a Dios. Y es exactamente lo mismo que podemos hacer nosotros y debemos hacer nosotros, como sacerdotes espirituales de Dios. ¿Bien? Entonces, nuevamente le voy a pedir que lo que vayamos a estudiar acá, usted lo vea desde la perspectiva de sacerdote. No diga o no piense que, ay, esto no es para mí, sino que deje que el Señor le hable a su vida, que le hable a su corazón y pueda cambiar. Ese es el propósito de esta predicación, hermanos. Este es el propósito de las palabras de Dios. Remecernos, que el Señor nos remezca a todos y que salgamos de ahí con ganas de cumplir lo que dice la Biblia. Ya no es solamente leer la Biblia, sino que el desafío es cumplirla. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el título de este mensaje, hermanos? Este mensaje viene expositivo. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que vamos a ver, todos los puntos, conclusión y todo lo demás, está en el mismo texto. Y gracias a Dios, los profetas eran muy claritos en su mensaje, lo cual nos deja poco espacio para movernos del contexto. Entonces, este mensaje es bien expositivo. Y el título de este mensaje, hermanos, le he llamado ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Vamos nuevamente a Malaquías. Versículo 6, al final del versículo dice, fíjese la pregunta, leámoslo completo mejor. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? El Señor dice acá, hermanos, que los sacerdotes contestaban eso. Es como cuando uno reta a su hijo. En mi caso, mis hijas. ¿Y quién hizo eso? Yo no hice eso. ¿Le ha pasado, hermano, no? Es muy común del hombre, o cuando pelea el matrimonio, cuando hay una discusión. ¿Cuándo te dije yo eso? ¿No es verdad? Usted se ríe, hermano, pero usted se ríe porque sabe que le ha pasado. ¿Cierto?
Bien, es lo mismo que dice acá, lo que están diciendo los sacerdotes. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Así como que se sienten dolidos, ofendidos en la palabra. Gracias hermana. Se sienten ofendidos por ese trato. ¿Cómo me están tratando así? Y acá viene el Señor que empieza a pegar los palos. ¿Ok? Entonces, el título, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y acá el profeta responde cada una de las cosas. Son 3 cosas bien marcadas que dice acá. Y el primer punto es, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Esa es la primera cosa. Versículo 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Pan inmundo, hermano. Fíjese, trate de graficarlo. Pan inmundo. ¿Usted comería pan inmundo? Me imagino un pan verde, con pelos inclusive. Si es que hablamos específicamente de ese pan. Pero yo le quiero recordar, hermanos, el contexto histórico de Malaquías acá, donde habían vuelto a restituyeron los cultos en el templo. Todos los cultos que tenían, que el Señor les había entregado en el Levítico, en el Éxodo, lo estaban volviendo a hacer. Y tenía que ser de una pulcritud total, santos, seguir las instrucciones al pie de la letra. Lamentablemente, si nosotros leemos Esdras o Nehemías, nos vamos a dar cuenta que cuando volvieron a reedificar y cuando volvieron a restituir el culto, había una emoción, había gente que lloraba porque se acordaba de antes, había una alegría y una emoción por volver a hacer lo que Dios les pedía como pueblo. Había un regocijo de la gente. Y por lo tanto, el culto era pulcro. Bien, al poco tiempo, a los pocos años de haber pasado eso, el culto comenzó a menguar. Comenzó a bajar la calidad y llegamos acá a tener un pan inmundo, como dice acá. Y eso siempre desde que estuve estudiando acá, siempre me acordaba de los pics espirituales que tiene el creyente. ¿Qué quiero decir con los pics espirituales? Por ejemplo, para graficar. Yo me acuerdo en la antigüedad cuando con hermano Iván trabajamos harto con los jóvenes, llegaba época de campamento, lleno de jóvenes, lleno de gente, lleno de adultos, etc. Pero a los pocos meses del campamento, o de ese pic espiritual, porque el campamento, hermanos, es una inyección espiritual gigante. Recibir Biblia día, noche, por varios días, es una inyección espiritual. Entonces, ¿qué pasaba? Después de los pocos meses, empezaba a menguar la cantidad de gente, o los hermanos, o los jóvenes, y ya en abril, mayo, estaban lo mismo de siempre. Entonces no es diferente con lo que está pasando acá con estos sacerdotes. Al poco tiempo, ese pic espiritual va menguando, hasta ya hacerlo insostenible, como le está pasando acá. Bien, después de ser liberados, la emoción, la alegría, el deseo del culto a Dios, el deseo de querer agradarle a Dios, con la instrucción de Dios para estos sacerdotes, fue pasando poco a poco, se fue eliminando, se fue desinflando, para graficarlo de mejor manera. Bien, les decía, es una similitud a nosotros, los sacerdotes espirituales, que al poco tiempo de recibir palabra del Señor ya estamos nuevamente menguando. Por eso es importante, hermanos, que usted no solo se quede con esta palabra, con la palabra de los días domingos. Es importante que usted meta su nariz en la Biblia todos los días, porque esa es la inyección espiritual que usted va a tener y va a evitar que usted vaya menguando espiritualmente, hasta llegar al punto de ofrecer este pan inmundo. Bien, sigamos. Vamos a Éxodo 23, 18, para que entienda un poquito mejor. Éxodo 23, 18. Fíjese la instrucción que tenían los sacerdotes. Dice así: no ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Con pan leudo, con levadura.
¿ok? El Señor les había dicho que no tenían que ofrecer pan con levadura en las ceremonias, en los cultos. ¿Por qué? Porque la levadura es un cuadro de ¿qué, hermanos? Del pecado. O sea, pan sin pecado. No pecar. Esa era la instrucción, lo que estaba oculto detrás de este ritual, de este culto. ¿Ok? Éxodo 29, 23. Dice, también una torta grande de pan y una torta de pan de aceite y una hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová. Había que presentar a Jehová panes sin levadura. Nuevamente, porque la levadura es un cuadro del pecado. ¿Ok? Bien, lamentablemente acá en Malaquías ya estos sacerdotes estaban presentando pecado, pan inmundo con levadura. Y lo que quiere decir acá el sacerdote, más allá de lo técnico de este culto, es que en los sacerdotes existía pecado deliberado. ¿Ok? El tiempo, hermanos, la emoción, las frustraciones personales, la carnalidad nos llevan a contaminar con levadura finalmente todo lo que nosotros hacemos como sacerdotes. Y es labor nuestra, hermanos, preocuparnos de eso, meter nuestra nariz en la Biblia para recibir esa inyección de Biblia y de instrucción y de querer agradar al Señor, para que tal como estos sacerdotes no vayamos menguando en nuestro servicio a Dios. Porque de eso se trata, del servir a Dios. No servirle al pastor, no servirle al maestro de escuela dominical, no servirle al hermano de la música, sino que servirle a Dios, hermanos. Y como yo ya lo he dicho varias veces, no venir a servir el día domingo, porque el día domingo no se sirve. El día domingo se opera para que el culto funcione. De alguna manera es un servicio, pero donde más se debe servir es en nuestra vida. En nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro colegio, universidad, con familia, etc. En la vida misma, no acá, hermanos. Olvídese de que usted viene a servir acá los días domingos, porque eso no es así. Según lo que dice la palabra del Señor. ¿Bien? Acompáñeme a 1 Corintios 5. Del 6 al 8. Con respecto a los panes sin levaduras. Acuérdese que usted es un sacerdote y debe ofrecer panes sin levadura también. Fíjese lo que dice el 7. Pablo nos está hablando a nosotros. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Básicamente, sin pecado, sin la vieja levadura, sin pecado, hermanos. Ese debe ser nuestro propósito, vivir sin pecado. Sabemos que no lo podemos hacer porque estamos en este cuerpo carnal, cuerpo de muerte, dice Pablo, pero nuestro deseo debería ser ese, evitar pecar lo más posible, hermano. Evitar presentar panes inmundos al Señor. ¿Sí? Con todo lo que hemos visto acá, aún así, ¿seríamos capaces de repetir esa pregunta del título? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre, Señor? ¿Seríamos capaces nosotros de hacer esa pregunta? Difícil, ¿cierto? Pero el ser humano es súper... cara dura. ¿Quién dijo cara dura? Es cara dura el ser humano, hermano. El cristiano también es cara dura. Y yo creo que en algún momento de nuestra intimidad, yo creo que sí seríamos capaces de preguntar eso. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre, Señor? Bien, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato y tendría que examinarse. Hermano, punto número 2. Acuérdese del título. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Punto número 2. En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Otra cosa más. Versículo 7, acompáñeme a Malaquías.
Póngale una marquita por si no llega rápido. Versículo 7 nuevamente, la segunda parte. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Despreciable, es súper fuerte la palabra. A lo mejor si uno la lee así por encima, la pasa por alto, pero despreciable, hermano. Que no tiene aprecio, que no tiene importancia, que no me importa. Eso es lo que quiere decir despreciable. ¿Ok? Entonces, sigue el reclamo de parte de Dios acá para sus sacerdotes, por lo cual, para nosotros también, porque somos sacerdotes espirituales, sigue el reclamo, dice, no solo se relajaron con lo del pan, sino que su pensamiento hacia el culto a Dios, el culto, la mesa, era despreciable. Pensaban que era despreciable. Es como... Trate de meterse en el contexto, hermano. Pensaban que el culto de Dios, una de las cosas más importantes que tenía que hacer el pueblo de Israel para los sacerdotes, era despreciable. Desde todos los rituales que tenían que hacer. En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, hermanos. Perdone que sea majadero con la frase, pero hay que acentuar eso. A veces nosotros también pensamos de esa misma manera. La iglesia, ¿qué voy a hacer eso? ¿Para qué voy a ir el domingo? ¿Para qué voy a leer? ¿No es verdad? Muchas veces para nosotros también las cosas del Señor son despreciables. Queramos reconocerlo o no, nos pasa. A mí me pasa. Y esta palabra, este mensaje no es para ustedes, hermanos, sino que para mí también. Yo también he aprendido con esto de cómo encarar las cosas del Señor. Despreciable, hermano, es fuerte la palabra. Menosprecio al culto de Dios, eso pensaban. ¿Ya? Ojalá no evitemos pensar eso del culto a Dios, nosotros como sacerdotes. Vamos a Números 3. Números capítulo 3. Versículos del 1 al 3. Dice así: estos son los descendientes de Aarón y de Moisés, en el día en que Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Consagró. Sacerdotes ungidos, dice. Apartados consagrados y ungidos para ejercer el sacerdocio. ¿Okay? No eran una cosa liviana, no era un grupito de gente escogida al azar para funcionar en el culto, para ejercer de sacerdote, sino que el Señor los consagró y los ungió para hacer eso, a los descendientes de Moisés y de Aarón. Versículo 30 y 32 del mismo capítulo. Dice: y el jefe del linaje de las familias de Coat, Elisafán, hijo de Uziel, a cargo de ellos estarán el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran y el velo con todo su servicio. Y el principal de los jefes de los levitas será Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, jefe de los que tienen la guardia del santuario. Todo es súper específico. Hermano, le voy a contar una infidencia. A mí me da cosa cuando yo leo Eleazar en la Biblia, es mi nombre, porque no lo leo en ningún lado más. En ningún lado más. Entonces me llama la atención cuando aparece Eleazar acá. No el hermano Eliezer de Puerto Montt, Eleazar.
Le voy a contar otra infidencia respecto al nombre. ¿Cómo, hermana? Sí, como que me siento... a lo mejor usted no me va a entender. Hermano Ángel, usted a lo mejor no va a entender porque Ángel es conocido. Pero cuando yo leo Eleazar, yo me siento como tocado, identificado. ¿Ya? Y le voy a contar dos infidencias, que ya la conté en la escuela dominical. La primera, cuando yo era chico, hermanos, a mí no me gustaba mi nombre. A mí me gustaba el nombre del Byron. Yo decía, oh, pucha, a mí no me gusta mi nombre. Y aparte nadie me decía mi nombre. Chiquitín, etcétera. Nadie me decía mi nombre, entonces para mí era raro. En el colegio me decían Cabello, poco me llamaban por mi nombre. Entonces me gustaba el nombre del Byron. Yo decía, chuta, qué lindo el nombre. Y a medida que fui creciendo, me empezó a gustar mi nombre y me empezó a dejar de gustar el nombre Byron. Usted me entiende por qué, ¿cierto? Hoy día no me gusta tu nombre, Byron. Me encanta mi nombre. Y me gusta que me digan Eleazar. No le estoy pidiendo que me digan Eleazar, pero me encanta. En el trabajo me dicen así, entonces me gusta. Por lo tanto, leerlo en la Biblia para mí tiene un valor grande. ¿Bien? Otra anécdota con mi nombre. Esto es para quebrar el hielo, ¿no, hermano? Para que no se sienta que mucho palo. Hace unos años atrás estuve en México, fui por trabajo, yo viajo harto por trabajo al resto de los países, y estuve en México. Y estaba en una oficina trabajando tranquilamente, me tocan la puerta y entra una persona. Eleazar, sí, nos saludamos, Eleazar. Y me dice, Eleazar. Yo le digo, Eleazar, y quedamos en un loop. Eleazar, mucho gusto, Eleazar. Y así quedamos, como 30 segundos. Y no me va a creer que se llamaba Eleazar. Se llamaba Eleazar y estuvimos ahí en un loop de 30 segundos diciendo, Eleazar, hola, mucho gusto, Eleazar. Cosas extrañas de la vida, hermano, que le pasan a uno con un nombre diferente o extraño. Bueno, la cuestión acá es que Eleazar está metido acá y fíjese lo que dice. Versículo 30. Y el jefe del linaje de las familias de Coat, Elisafán, que también es un lindo nombre, hijo de Uziel, a cargo de ellos estarán el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran y el velo con todo su servicio del culto a Dios. Está la mesa metida ahí, dentro de lo que tenían a cargo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pensaban los sacerdotes en Malaquías? Que la mesa de Jehová era despreciable, que no importa. Hermano, acá había un descontrol total. El sacerdote de hoy a veces menosprecia el culto a Dios y lo minimiza, fíjese bien, lo minimiza solamente a actitudes religiosas. Por si no lo entendió, vamos de nuevo. El sacerdote de hoy, nosotros, a veces menosprecia el culto a Dios y lo minimiza a actividades religiosas. ¿Qué quiere decir eso? Legalismo en la congregación, tomar cosas o imponer reglas que la Biblia no dice. Oye, que la corbata, oye, que el hermanito, oye, que aquí, ¿cómo? Cosas que la Biblia no dice. A veces nosotros tomamos esas actitudes religiosas y las convertimos en dogmas, como dice el hermano. Muy bien, gracias, hermano. ¿Qué más? Lenguaje cristiano. Nosotros aprendemos el lenguaje cristiano. Que el hermanito, que la oración, que el Señor te bendiga. ¿Qué más, hermano? ¿Qué más? Bendiciones. Bendiciones. El día domingo, hermano, acá está lleno de lenguaje cristiano. El día domingo, somos todos cristianos de buena habla. ¿Cierto? Esas son actitudes religiosas. ¿Nosotros hablamos así de verdad en nuestra casa? ¿En nuestra vida? Si no, deberíamos hacerlo. Esas son actitudes religiosas. ¿Qué más? La oración
como pata de conejo. Esa es una actividad o una actitud religiosa, tener la oración como una pata de conejo. Hermanito, ore por mí para que me vaya bien. Ya, pero ¿para que te vaya bien en qué? Oren por mí nomás. ¿Cierto? Dios sabrá. Se ríe la hermana. Se ríe la hermana, pero pasa. Hermano, que el Señor me bendiga. ¿Puede orar por mí para que el Señor me bendiga? Ya, pero para que el Señor te bendiga ¿en qué? No sé, que me bendiga nomás. Esas son actitudes religiosas y eso es tomar la oración como una pata de conejo. Cuando necesito la pata de conejo voy y pido suerte o la froto, no sé cómo será, pero a veces caemos en esas actitudes. Y eso, hermanos, es menospreciar la mesa de Jehová. Eso es menospreciar el culto a Jehová. ¿Ok? ¿Me está entendiendo el ejemplo, cierto? Genial. Seguimos entonces. Romanos 12:1, fíjese lo que dice. Si usted tenía duda que era sacerdote, aquí viene otro refuerzo, porque Pablo le habla como si usted fuese un sacerdote. Fíjese, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. De acá, vuestro culto racional, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, vale decir, vivir la vida cristiana. A eso se refiere con sacrificio vivo. Vivir la vida cristiana, hermanos. No tener actividades religiosas o actitudes religiosas, sino que vivir la vida cristiana. Si cometo un error, disculparme, pedir perdón. Y así, un montón de cosas más, hermanos. Pero a eso nos insta Pablo acá. Dice, sacrificio vivo vale decir vivir la vida cristiana. Que sea agradable a Dios, porque ese es el centro de todo, ¿verdad? Nosotros queremos agradar a Dios, porque si no, cerramos las puertas y nos vamos todos. Vuestro culto racional. Versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Perfecta. Todo lo contrario a lo que estaban haciendo los sacerdotes en Malaquías. Que todo era imperfecto. Bueno, para nosotros tiene que ser perfecto este culto. Tenemos que buscar eso. ¿Ok? Si no podemos, tenemos que ir más por más. Si es que tenemos algún pecado oculto, tenemos que eliminarlo, hermanos. Si es que tenemos más actitudes religiosas que vida misma cristiana, tenemos que corregirlo. Tiene que ser perfecto nuestro servicio a Dios, hermanos. ¿Ok? No de una fachada dominguera de buen cristiano o de apariencia de piedad, porque eso sería terrible. Eso sería lo mismo que hacen los sacerdotes de Malaquías. Una fachada dominguera le puse, hermano. ¿Ok? Y lo importante, desde el pensamiento hasta la ejecución. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros leemos la Biblia, pasa por nuestra cabeza la Biblia, pero ¿qué porcentaje de lo que nosotros aprendemos termina siendo ejecutado? Es interesante para pensarlo. ¿Cuántas de las cosas que yo aprendo llegan finalmente a concretarse? Para pensar. Punto número 3, hermanos, recuerde el título. ¿En qué hemos despreciado tu nombre? Y el punto número 3, en que ofrecéis el animal ciego para el sacrificio. Volvamos nuevamente a Malaquías. Malaquías, versículo 8 dice, 1:8, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo, asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo, en que ofrecéis el animal ciego para el sacrificio. El ciego, el cojo, el herido, lamentablemente sí es malo
Acá Dios, a través de Malaquías, le pregunta con ironía 2 veces, ¿no es malo? ¿No es malo? Es malo, pues, hermano. Levítico 22, acompáñame allá. Levítico 22, del 18 al 20. Dice, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel, y diles, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros de Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, ahí subraya esa palabra, para que sea aceptado, ofreceréis macho sin defecto, de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Los sacerdotes no tenían que aceptar eso, dice ahí. Si alguien del pueblo venía con un animal con defecto, el sacerdote era el primero que tenía que poner el filtro. No, eso no. Perdón, 21. No, perdón, al final del 20. Porque no será acepto por vosotros. Nuevamente, el sacerdote era el que tenía que poner el filtro. No voy a aceptar animales defectuosos para ofrecer a Dios. ¿Y qué es lo que vemos en Malaquías? Que los mismos sacerdotes estaban ofreciendo animales con defecto. Los mismos que tenían que poner el filtro eran los que estaban haciendo todo lo contrario. Acuérdense del punto, en que ofrecéis el animal ciego para el sacrificio. Totalmente fuera de la instrucción de Dios, hermanos. Entonces ofrecían pan inmundo, pensaban que el culto era despreciable y por último ofrecían animales con defecto. No es malo, decía Malaquías, dice Malaquías, repitiendo el error, el pecado, hermanos. Vamos nuevamente a Malaquías, para no perder la idea. Versículo 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Y aquí viene algo clave, hermano. Fíjese lo que dice. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Llévale el animal a tu príncipe, a tu jefe. Llévaselo. A ver si es que te lo acepta. Eso es lo que dice. ¿Lo leemos otra vez? Leamos otra vez. Versículo 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Es buena la reflexión que hace acá. O sea, es tan malo lo que ustedes están presentando que ni siquiera alguien, ni siquiera tu príncipe, tu jefe o la persona que ejerza autoridad sobre ti, te lo va a aceptar. Anda a ver si te lo aceptan. Eso es lo que dice. Anda, llévalo. Anda a ver si te lo aceptan. Nosotros mismos, hermanos, cuando damos a Dios lo que sobra, lo que nos sirve. Cada uno de nosotros acá, hermanos, tiene talentos, tiene tiempo, sabe cosas, puede llegar a hacer otras cosas. Pero ¿cuál es el problema, hermano? Cuando nosotros le ofrecemos a Dios solamente lo que no necesitamos, lo defectuoso, lo que nos sobra, lo que no nos importa. Igual que los sacerdotes que se le está reclamando acá en Malaquías. Lo comparamos con el jefe. Imagínense, llegamos a la oficina o en otro tipo de trabajo, llegamos con un trabajo que nos pidió, con un trabajo mediocre, lo vamos a presentar. Llévate esto acá, salta acá. Eso pasa, hermano, en el trabajo, ¿cierto? Oiga, jefe, le traje acá, mire, desaparece mi vista. Estoy exagerando, hermano, pero se da.
Se da. Hay cosas que nosotros ni siquiera somos capaces de presentarle a nuestros jefes, que sí somos capaces de presentarle a Dios. ¿Ok? Otro ejemplo, con la familia, con los niños. Cuando uno manda a los niños a ordenar, a mí me pasa harto que en la casa las niñas son un terremoto con el orden. Y a veces está todo desordenado, en 30 segundos quedó todo desordenado. Vayan a ordenar. Ordenan, qué sé yo, rápido, tiren las cuestiones abajo. Voy a ver yo, papi, ya terminamos, vamos a jugar. Y yo miro, no, ordenen bien. Les rechazo lo que hicieron. Y es lo mismo que está pasando acá, hermanos. Los maridos también, los esposos, también cuando los manda la esposa, a mí me mandan harto en la casa y generalmente me rechazan las cosas. Entonces, cuando lo mandan a hacer aseo y usted, ¡ay, terminé, qué bueno! No, eso no está ordenado. Hermanos, es una manera de expresar lo que dice acá. Hay cosas que nosotros ofrecemos a gente que podemos ver, que ni siquiera ellos nos aceptan. Imagínese Dios. Imagínese Dios con nuestros talentos. O imagínese entregando con el mismo nivel de pulcritud que usted lo hace en su trabajo, entregarle a Dios lo que usted sabe hacer. Por ejemplo, acá debería haber una fila de maestros de escuela dominical. O una fila de predicadores. ¿Sabe por qué? Porque acá la Biblia se enseña. Pastor enseña la Biblia, los maestros enseñan la Biblia. Entonces debería haber una fila, todos deberíamos ser capaces de preparar un mensaje, una clase, etc. Todos deberíamos estar preparados. El problema es que a Dios le ofrecemos solamente lo que nos sobró. ¿Y qué es eso? Venir, solo venir a la iglesia, el día domingo. ¿Ok? ¿Me entiende la idea, cierto? Ok, gracias. Nosotros mismos, ya dijimos, entregamos a Dios lo que nos sobra, el tiempo, talento, ayuda en la obra y conocimiento. Acá hay gente que sabe mucho, que podría aportar de alguna otra forma. Gente que sabe muchas otras cosas. ¿Ok? Vamos a Malaquías, versículo 13. Fíjese lo que dice. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. ¡Oh, qué fastidio es esto! ¡Qué lata! ¡Qué lata! Fíjese lo que dice el versículo 13 al principio. Habéis además dicho, los sacerdotes, ¡oh, qué fastidio es esto! ¡Qué pesar, qué carga! ¡Qué cacho! En buen chileno. ¡Qué lata! ¡Qué pereza para el colombiano o el venezolano! ¿Cierto? Imagínense lo que están diciendo acá. Pucha, el pastor me pidió que hiciera algo, que preparara un tema. Pucha, qué lata. Tengo que hacerle una clase a los niños. Tengo que preparar una clase a los niños. Pucha, qué lata, ya me están pidiendo cuestiones. Ese es el desprecio, el menosprecio que tenían los sacerdotes en ese tiempo. Y que lamentablemente nosotros caemos en lo mismo. Queramos o no, caemos en eso. Si usted no quiere verlo, no lo vea. Pero examínese. ¿Ok? Sigamos. Estos sacerdotes espiritualmente están en el suelo, sin agradar en lo absoluto a Dios. Ya no, nada. El Señor dice, ¿aceptaré estas ofrendas? No. No me complazco en vosotros, dice también el texto. ¿Ok? Y lamentablemente no les importaba nada, porque el servicio a Dios era con pan inmundo, vale decir con pecado, era despreciable la mesa también, el culto, sin importancia, era con defectos, ¿ok? Lo malo, lo que no me sirve. ¿Bien? Y como conclusión, hermanos, para no seguir alargando acá, estos sacerdotes no estaban ni cerca de agradar a Dios, que es el centro de nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana debería andar en función de eso, de querer agradar a nuestro Señor, a Dios. ¿Amén? Recuerde que analizamos el texto como si nosotros fuésemos esos sacerdotes. Y fíjese lo que dice Malaquías 9,
y 10. Dice, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Del 9, perdón, vamos de nuevo del 9. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Estos sacerdotes no estaban agradando para nada a Dios y las ofrendas no eran aceptadas por Dios. Imagínense nosotros, hermanos, si no llegásemos a agradar a Dios y el Señor no llegase a aceptar nuestras ofrendas, ¿cómo nos sentiríamos? ¿Puede contestarme? ¿Mal? ¿Bien? ¿Indiferente? ¿Indiferente? Porque por ahí no podemos ser indiferentes, hermano. Indiferente, hermano. Por ejemplo, Caín se sintió aplomado cuando Dios encontró una pifia. Exactamente, ahí tenemos un buen ejemplo. Caín, cuando le pillaron la pifia en su sacrificio, pifia en chileno para los hermanos extranjeros, defecto, se sintió abrumado. Esa es la actitud, hermano. Ya sabemos cómo fue Caín, pero debería ser nuestra actitud cuando nuestras ofrendas no sean aceptadas a Dios, ni tampoco le estamos agradando a Dios, deberíamos sentirnos abrumados. ¿Por qué digo debería? Porque no sucede, lamentablemente. Y para nosotros es un seguir y un seguir de la misma manera. ¿Ok? Podemos engañarnos a nosotros mismos, hermanos. Podemos engañar al resto. Usted me puede engañar a mí, yo lo puedo engañar a usted. Podemos engañar a pastor, a los líderes de la iglesia. Pero no podemos engañar a Dios. Gálatas 6, 7. Versículo 7 de Gálatas 6 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si usted siembra una actitud de menosprecio para el servicio a Dios, eso es lo que usted segará. ¿Ok? Cada uno conoce sus luchas, sus falencias, sus pecados, dónde le aprieta el zapato, como decía hace un rato. Lamentablemente para nosotros Dios también las conoce. No podemos ocultarle nada a Dios y Él nos conoce. Vamos a versículo 9 de Malaquías. De Malaquías 1. ¿Qué podemos hacer si estamos en esto? Si ya estamos menospreciando el servicio a Dios. ¿Qué podemos hacer? Acá dice dos cosas. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Orad por el favor de Dios y para que tenga piedad de nosotros. Son dos cositas que podemos hacer prácticamente, o sea, las podemos llevar a la práctica muy rápido. Terminamos acá, autoexamen, nos analizamos y rápidamente podemos hacer esas dos cositas. Orad por el favor de Dios, pero ore concienzudamente, entendiendo lo que está pidiendo, no generalizando, hermanos, por el favor de Dios y por piedad. Que el Señor tenga piedad de nosotros si es que estamos con esa actitud, con la actitud de menosprecio. Bien, Malaquías 1:11. Fíjese, Dios, a pesar de que te pide servicio, Dios no necesita tu servicio para seguir siendo Dios. No necesita nada tuyo para seguir siendo Dios Todopoderoso. Versículo 11, fíjese lo que dice. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones.
y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. El Señor no necesita nuestro servicio para seguir siendo Dios, hermanos. Y eso hay que entenderlo, porque me pasa algo malo, no voy a servir al Señor. El Señor le da lo mismo, hermano. El Señor, Dios, sigue siendo Dios. Y por último, Malaquías 13, 1:13, dice, acá hay una pregunta que nos vamos a hacer. Habéis además dicho, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado o cojo o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano, dice Jehová? Y la pregunta para ir terminando acá es, ¿aceptará Dios nuestra ofrenda? No me conteste, eso usted analícelo. Hoy día, 24 de julio, ¿aceptará Dios nuestra ofrenda? Y la otra pregunta, para terminar, ¿estoy agradando a Dios con mi vida? Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Palabra clave, agradable a Dios. Usted tiene que buscar agradarle a Dios. No a pastor, no a los maestros, no a los líderes, a nadie más que a Dios. Hermanos, quédese con esas dos preguntas. ¿Aceptará Dios mi ofrenda? Y la segunda es, ¿estoy agradando a Dios con mi vida? Y trate de resolver esas preguntas, trate de responderlas, hermanos, y si no, puede, cuando quiera, arrodillarse, y pedir por el favor de Dios y por piedad de Dios, como decía Malaquías. Que el Señor bendiga su palabra, oremos. Dios Padre Santo, gracias por esta mañana, tarde, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que es muy clarita. Gracias porque nos permites, primeramente, darnos cuenta de nuestros errores y poder remediarlos, Señor. Te pido que nos ayudes, Señor, a hacernos este autoexamen, analizarnos, Padre Santo, de manera honesta, Señor, para poder mejorar para ti, Señor. Te pido que nos ayudes en eso, Padre Santo, a buscar tu rostro, Señor, a buscar tu piedad, a buscar tu favor, Señor, en nuestra vida. Te pido que también tengamos como énfasis en nuestra vida, Señor, agradarte, agradar con nuestro servicio hacia ti, Padre Santo. Y te pido en esta mañana que seas bendiciendo a todos los hermanos que están acá, Señor, a la gente que también, a los hermanos que están conectados a través de internet, Señor. Que nos bendigas, Padre Santo, y que pongas en nuestro corazón las ganas de agradarte, Señor. Te pido todas estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén.